El Señor esté con ustedes. Vamos a culminar en esta tercera entrega el acercamiento al mundo de los filisteos, un mundo relativamente pequeño, pero que sobre todo en tiempos de Saúl, de David, se veía como un mundo peligroso, militarmente sobre todo, para que surgiera el reino de Israel. Y es que el mundo de los filisteos era visto como un mundo parecido al sistema egipcio Ixo, es decir, un sistema donde cada ciudad es independiente. Podemos decir incluso que es un mundo parecido al de las ciudades griegas, que se confederaban para asuntos militares o políticos, algo que no era común en Canaán. Decíamos que estos líderes, estos reyes, eran llamados Seranim, una voz que parece venir del Lubita Tarwani, según Gius Freddy, un artículo que publicó en el 2009, y otros hablan de que viene de Tarwanis, en fin, en Siria, y otros lo comparan con la voz tirano, una voz que sería de origen frigia o etrusca y que también usaron los griegos. Pero en fin, esta voz, Seranin, indica los señores, los aristócratas militares, que eran los que presidían las 5 principales ciudades de los filisteos. Como decíamos, ellos adoptaron la lengua cananea, poco a poco ya no se distinguen en su cultura de los cananeos. Vemos que cuando David o los demás reyes combaten o hablan con los filisteos no necesitan traductores. ¿Por qué? Porque ambos hablaban la lengua cananea, ¿sí? Los filisteos veían a los israelitas como unos hapiru, ese es el nombre que les dan a los israelitas en los diálogos, ¿no? Los hapiru, los hebreos, es decir, los insubordinados, como se ve en Primera de Samuel 13, 19, 20, ¿no? Y en Primera de Samuel 14, 11, 12. Los filisteos vieron a los hebreos en sus orígenes como un pueblo fácil de dominar, pero ya bajo David aprendieron a respetar a los israelitas, ¿no? Vemos que Saúl obtuvo varias ayudas con ayuda de los Hapiru, de los hebreos, como se ve en 1 Samuel 13, y que David, por ejemplo, llegó a someter Gat, pero también David recibió mercenarios de Gat, es decir, ahí se ve, como decíamos, cierta diplomacia, cierta aceptación de las relaciones, como se ve en segunda de Samuel 8:18, en primera de Reyes 1:38, en primera de Crónicas 18:17, en fin. Eh, Vemos además que Egipto estaba cerca del mundo de los filisteos, sometió Geser, como se ve en Primera de Reyes 9:16, pero luego se retira. Sin embargo, los filisteos también van decayendo. Estaban en una zona de comercio, en una zona de paso, una zona que querían controlar las distintas potencias, y Egipto por acá, los sirios y los babilonios y los asirios por acá arriba. En fin, esta zona no podía permanecer mucho tiempo libre. Los egipcios intentaron someterlas temporalmente, en fin, esto fue también debilitando a los filisteos, ¿no? Decíamos que los filisteos tenían un dios nacional, no unos baales, los baales los tenían eran los cananeos. Y este dios que llamaban Dagón, que algunos dicen que viene de la palabra Dag, que significa pez, otros dicen que viene de Dagan, que significa trigo. Sin embargo, a este dios ellos lo representaban como mitad pez, mitad hombre. Ese dios no era de origen filisteo, era de origen fenicio, que además era adorado, según los arqueólogos, era adorado en Asdod, en Gaza, en Ascalón, pero más arriba también en Arbat, como nos dice Billy Jan Collins en su artículo Los hititas y su mundo, Sociedad de Literatura Bíblica, un texto del 2007 publicado en inglés, ¿no? Es decir, antes de llegar los filisteos, ya se adoraba allí en esa tierra a Dagán, ¿sí? Y algunos dicen que en Siria hay algunos pescados que no se consumían por razones religiosas. Entonces los filisteos llegan como unos piratas, toman ideas, costumbres cananeas, pero por ejemplo no aceptan circuncidarse.
aceptan las ideas agrícolas, en fin. En Primera de Samuel 5:6 habla de que a aplacaban los dioses que causaban enfermedades con lo que se llama la magia simpática. Por ejemplo, hacer un tumor de oro o un ratón de oro para pedir que se apartaran los ratones o que se apartaran los tumores, ¿no? Como se ve en este texto. Y eso también hacían pueblos de Anatolia, de Turquía, como los lubitas y los hititas, ¿no? Por eso se dice que Dagán era un dios identificado con las actividades marítimas, pero también con las actividades agrícolas, ¿no? Entonces son, como vemos, los filisteos una mezcla de muchas culturas, ¿no? Vemos que los príncipes filisteos, los Edanim, disponían de tropas reducidas de mercenarios y eh, trajeron incluso mercenarios que habían servido en Egipto y que tenían costumbres como los sarcófagos de arcilla, ¿no? Según nos dicen los estudios de Allen Jones en los filisteos y la Gerat, y los estudios de Bruce Rachten en Filisteos y Hebreos y en su Anfictonía, son textos en inglés. Los filisteos eran pueblos que causaron muchas dificultades a los israelitas y siempre se vieron como un enemigo peligroso, además muy vecino. Por ejemplo, Babilonia y Asiria estaban lejos, o incluso Egipto, pero los filisteos son vistos como el vecino guerrero e incómodo, una situación que puede compararse un poco con Israel hoy y la franja de Gaza, o en fin. Pero recordemos que los palestinos no descienden de los filisteos, ¿no? La Biblia claramente muestra que los filisteos eran vistos como descendientes de pueblos blancos, de pueblos arios, de los de Creta. Entonces, vemos que hay críticas a los filisteos en Amós 1 del 6 al 8, en Amós 6 del 1 al 2. Hay críticas a los filisteos en Isaías 14, 28 al 32, en Jeremías 47 del 1 al 7, en Jeremías 25 del 15 al 17, en Sofonías 2 del 4 al 7, son lo que llamamos oráculos de condena, ¿no? Amós, por ejemplo, critica que Gaza destierre pueblos enteros y venda esclavos a Edom. Entonces vemos esta crítica que se hace a esta ciudad que es bastante cercana al mar y que se dedica al esclavismo, ¿no? Y le vendía a los de acá del sur, a los de Edom. Sennacherib, por ejemplo, el asirio, restituyó territorios que Ezequías había quitado por ejemplo, a Asdod, Ecrón. Miren esta guerra, es decir, los israelitas bajo Ezequías habían logrado conquistar una parte de esta, pero los asirios se las quitaron, ¿no? Asiria, sobre todo bajo Sargón y Tiglat-Pileser III, hacia el 732 derrotó a los filisteos. Ante los israelitas eran bravos guerreros, pero ante Asiria eran solamente 5 pequeñas ciudades y fueron buena parte también desterrados. Luego Nabucodonosor deportó a los filisteos que quedaban a la región de Nippur. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay una inscripción de la familia Murashu de Nippur que dice que cerca de Nippur había una especie de barrios o aldeas llamadas Ashkelon, Bit Arsa, Gaza, además de Hezbón, Bit Tabalai, lo cual muestra que allí había desterrados de Ascalón, de Gaza, bueno. Y vemos además que hacia el 721, cuando cae o cuando está en peligro Samaria, sí, cae esa fecha, el rey Ezequías de Judá al sur buscó ayuda egipcia, ¿sí? Y ese es el momento en que también hay unas advertencias, unos oráculos contra los filisteos. En tiempos de Alejandro Magno ya
Estas 5 ciudades no tenían ninguna población filistea, eran población griega con presencia árabe. Esto es clave para que entendamos entonces que los palestinos no descienden de los filisteos, descienden de estos árabes que ya desde época de Alejandro Magno habitaban allí. ¿Sí? Entonces, qué bueno tener eso claro. Por último, ¿qué significaba entonces los filisteos para Israel? Esta presencia incómoda, ¿no? En el Génesis vemos que de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, Jafet es un pueblo que dice allí, tiene derecho a morar en las tiendas de Israel. Sí, podríamos pensar que eran los hititas, pero en la Biblia los hititas son vistos como parientes de los cananeos. Entonces, en cambio, son vistos como los descendientes de Jafet, los filisteos. ¿Sí? Porque para ellos era extraño que un pueblo sin ser ya vista pudiera poseer parte de la tierra prometida, como se ve en Amós 9:7, en Jeremías 47:3, en Jueces 2:23, como nos dice Gerhard von Rath en su libro del Génesis. Entonces ellos tuvieron que buscar una explicación teológica por qué en estas 5 ciudades que deben ser de los descendientes de Abraham están unos descendientes de Jafet. Entonces ahí se ve sobre todo en los pactos que hace Abraham con el filisteo Abimelech, le llaman así, ¿no? Entonces ya vemos en Génesis 26:1-30 que Abraham aparece pactando con Abimelech, ¿sí? Allí se invita a los filisteos a participar en la bendición divina, ¿no? Como también se ve en 2 de Samuel 18, en 2 de Samuel 15, 18, 20, donde se dice que hay gente de Gad que sirve a David y adora a Yahvé. Es decir, hay textos que lo rechazan completamente, pero otros textos como el de Abimelech y Abraham, y textos como los pactos que hacen los gatitas, los de Gad, con David, que allí esta gente, o una parte de ellos, de los filisteos, está aceptando adorar a Yahvé, ¿no? Y vemos también que en Génesis 22, en la alianza de Abraham con Abimelech, por un problema de un pozo, se habla de que Berseba es el pozo del juramento o el pozo de los 7, ¿no? Es decir, es un lugar que marca los límites de la tierra prometida, es decir, los israelitas deben respetar este territorio, deben aprender a convivir con este territorio que aunque está en la tierra prometida, sin embargo, a través del pacto entre Abraham y Abimelech, Dios ha permitido que ese pueblo more allí. ¿Sí? Ya veremos que los filisteos van a desaparecer como etnia, van a desaparecer físicamente, ¿no? Vemos que a su tierra, sin embargo, se le seguirá llamando Palestina. Y vemos que Adriano después también usará este nombre para esta región, ¿sí? Pero ya antes, ya en la época de los asirios, en la época de los filisteos, de igual manera a esta tierra se le llamará Palestina y posteriormente en época de Alejandro Janeo hacia el 96 Gaza será destruida por los israelitas, pero después en tiempos romanos otra vez volverá a ser habitada esta ciudad, como se ve en el libro de Flavio Josefo en Antigüedades 13, en fin, y en las guerras judías, en el número 1, 87, esta ciudad pues va a ser reconstruida y esta región además va a recibir también el Evangelio porque allí va a predicar el diácono Felipe. Es decir, así como en tiempos de David y en tiempos de Abraham se pudo pactar con los filisteos, también en tiempos del Evangelio esta región pudo entrar a ser parte del mundo cristiano a través de la evangelización del diácono Felipe y va a ser la tierra también donde va a ser vencido el dragón por San Jorge. Entonces siempre hay una buena noticia de salvación para cada pueblo.